Hola, bienvenidos a la unidad 1 de la materia Sociología de la cátedra de Mariela Mosqueira. Supongo que habrán visto su video de bienvenida explicándoles un poco cómo vamos a llevar adelante esta cursada de la materia. También entiendo que ustedes ya se aproximaron a cómo es esto de trabajar la sociología en la película, en la actividad que les dejamos para ir calentando motores. Yo soy María Eva Cosiner, integro el equipo docente de la materia y voy a estar con ustedes en esta primera unidad. Una unidad que se compone de 7 textos, de 6 autores. Vamos a trabajar en este primer video 3 de esos autores. Los vamos a tratar de trabajar lo más en profundidad posible, ya sea con mis explicaciones, con algunas actividades que les dejé y con guías de lectura o preguntas que ustedes pueden utilizar después de la lectura como para ir tratando de extraer de esos textos los conceptos y las ideas fundamentales. Bueno, como les comentaba, en esta primera clase de la unidad 1 vamos a encarar 3 textos. Repasamos un poco, de acuerdo a lo que ustedes tienen en el programa y a lo que nosotros nos planteamos, cuáles son los contenidos y los objetivos de la unidad, lo que es la desnaturalización. Vamos a tratar de identificar acá qué es lo natural, qué es lo no natural. Vamos a indagar o cuestionarnos sobre lo social en sus múltiples dimensiones. Eso nos va a llevar con los distintos autores a qué es pensar sociológicamente, qué es la imaginación sociológica y cómo con esas herramientas que esos autores nos dan poder entender un poco la relación entre lo que sucede en nuestra vida particular, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de todos los días, de nosotros como individuos, de nuestra familia, nuestro barrio, y cómo eso lo vamos a relacionar con lo que pasa un poco más allá, en la sociedad en su conjunto, ya sea de nuestro país, lo que sucede en el mundo, tratando de ver que todo eso responde a una interdependencia, a una interrelación de las cuestiones que van pasando, de las instituciones en las cuales nos manejamos, tratando de contraponer a una imagen egocéntrica donde nos vemos nosotros como fuera de esa sociedad o de esos ámbitos en los que interactuamos, como si ellos se opusieran a nosotros. Y bueno, hasta ahí sería lo que abordamos en esta primera clase. En el segundo video vamos a ver los otros temas de esta unidad, que son la sociología y el sentido común, la sociedad como objeto de estudio, la sociología como disciplina moderna, y tratar de preguntarnos un poco qué hacen los sociólogos. La pregunta muy usual de qué trabajás, en dónde trabajás, cuál es tu campo de acción, que son preguntas que todos los que somos sociólogos solemos responder a diario, de cuál es nuestro ámbito de trabajo, nuestras áreas en las que podemos desarrollar lo que hemos estudiado. Y para finalizar con esta unidad vamos a hacer un breve paso por cuáles son los métodos a los que recurre la sociología para hacer investigación científica. Bueno, como les comenté hace unos minutos, esta parte de la unidad se compone de 3 textos. Uno es el texto de Marqués, el capítulo 1 de su libro No es natural, para una sociología de la vida cotidiana. El capítulo se llama Casi todo podría ser de otra manera. El segundo texto que vamos a trabajar es el capítulo 1, La promesa, del libro Imaginación sociológica de Charles Wright Mills. Y por último, en este encuentro vamos a trabajar el texto de Norbert Elias de su libro La sociología fundamental. Vamos a trabajar la introducción de ese libro. Bueno, nos metemos con Marqués. Antes de meternos con él, yo les dejo acá unos datos muy sintéticos, muy esquemáticos de los 3 autores que vamos a abordar. Siempre me parece interesante cuando vamos a meternos a leer
cualquier cosa, ya sea, puede ser también una novela, poesía, o sea, un texto más recreativo, como cuando vamos en este caso a estudiar sobre teoría sociológica o análisis sociológicos, conocer un poco de quién es la persona que escribe, en qué contexto lo hace, en qué país, qué era lo que estaba sucediendo en la sociedad en la que él vivía o cuáles eran los problemas principales de su época, los conflictos. Siempre entiendo que eso nos ayuda un poco a entender por qué propone lo que propone, por qué hace los análisis que hace. Así que acá les presento a nuestros 3 autores con sus lugares de nacimiento, de qué año a qué año vivieron, sus profesiones, si bien los 3 eran sociólogos, bueno, tenían por ahí otras actividades, algunos eran docentes. Bueno, muy brevemente un pantallazo de quiénes eran. Ustedes, por supuesto que tienen hoy la ventaja de internet y con ella la posibilidad de investigar qué otros textos escribieron o leer un poco más allá de los capítulos que nosotros les proponemos en el programa, leer un poco más sobre ellos. Así que bueno, acá se los presento y les dejo, si se quiere, como consejo para contextualizar un poco lo que van a abordar, conocer a su autor, a su época y a qué era lo que estaba pasando en ese momento de la historia que dispara su trabajo, su análisis social, digamos. Bueno, ahora sí llegó el momento de ponernos a trabajar. Antes de explicarles o comentarles yo acerca de lo que propone Márquez en su texto, quiero que detengan el video y hagan la siguiente actividad. Si bien la tienen aquí anotada, se las comento brevemente. Me gustaría que le pidan a un miembro de su familia, a un amigo, ya sea alguien que esté con ustedes en la misma casa, compartiendo este confinamiento, este distanciamiento, o ya sea si están solos o quieren pedírselo a alguien que no vive con ustedes, no hay ningún problema, y es que les soliciten que les comente qué hicieron el día de ayer, cómo fue su día, su rutina del día anterior. Y una vez que hayan recibido eso por escrito, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp, porque la persona lo escribe en un papel o en un audio, ustedes anoten qué de esas cosas que esa persona les comentó que había hecho en el día anterior a ustedes les parecen que son naturales que haya hecho y cuáles no les parece a ustedes que son naturales. Una vez que hayan hecho esa distinción entre lo natural y lo no natural que esa persona hizo en el día de ayer, lean el texto de Márquez y traten de relacionar si es ese concepto que ustedes tenían de lo natural y lo no natural coincide con lo que propone Márquez, lo que él entiende por natural y no natural. Así que les propongo hacer esta actividad y que lean el texto de Márquez, que es muy breve y simple de leer, y nos vemos en unos minutos para continuar con esta clase. ¿Qué tal les fue con la actividad y con la lectura? Lo que propone el autor sobre lo que es natural y lo que no es natural, ¿coincidía o difería de lo que ustedes pensaban antes de hacer este ejercicio y de leerlo? Vamos a tratar de analizarlo un poco y sacar las principales ideas y conceptos de este primer texto que estamos leyendo. Por un lado, creo que todos estamos habituados a asemejar, a asimilar, a emparejar lo natural con aquello que consideramos bueno o normal. Nosotros y las personas con las que vivimos, la sociedad o las personas con las que solemos convivir, coincidimos medianamente en qué está bien y qué está mal, qué es normal y qué es anormal. Y por ahí decimos que eso es natural. Pero no, vamos a tratar de desnaturalizar lo que hacemos todos los días.
porque lo que hacemos, cómo lo hacemos, mejor dicho, eso no es natural. Para Marqués, lo natural tiene que ver con lo biológico, con nuestra reproducción física, con la posibilidad de seguir viviendo. Y para seguir viviendo, si se quiere, no necesitaríamos hacer tantas cosas, como comer, descansar, ir al baño, no pasar mucho frío. Tal vez esas serían las cosas que necesitamos simplemente para existir como cuerpo, como algo físico. Pero, ¿cómo hacemos esas cosas? ¿Cómo las llevamos a cabo? ¿Cómo las hace la sociedad en que vivimos, la gente con la que vivimos, en esta época en que vivimos? Eso no es natural. Eso es algo que hemos construido, que hemos ido armando todos a través del tiempo y que hoy podemos decir que es una costumbre. Todo eso tiene un origen, no se inició de un día para el otro, se impuso de un día para el otro, tiene una historia. Y eso es lo que el autor nos trata de hacer ver, relatándonos la vida de este señor Timoneda, así como ustedes le pidieron a algún amigo, algún familiar, que les contara un día de su vida. Eso es lo que es bueno o normal para nuestro tiempo, ¿sí? Pero no es las únicas maneras de hacer las cosas, tanto en el presente como en la historia. Es decir, ¿cómo hacemos las cosas que hacemos para la reproducción física? Eso es algo social y cultural. Es algo que hemos ido armando nosotros como conjunto, como personas que compartimos un país, un mundo, que compartimos esta sociedad, ¿sí? Entonces siempre las cosas podrían ser de otra manera. Podrían ser de otra manera a lo largo del tiempo. Es decir, en el pasado las cosas podrían haberse hecho de otra manera. En el futuro las cosas pueden ser de múltiples maneras. Pero aún en el presente las cosas pueden ser de múltiples maneras. Esta forma en que nosotros hacemos las cosas no es la única en la que podemos hacerlo. Entonces, ustedes vieron también en el texto que Marqués analiza el origen del nombre del señor Timoneda y esta cuestión de que en ciertos ámbitos se usan apodos y en otros no. Ustedes saben por qué se llaman como se llaman, a qué se atribuye su nombre. En mi caso me llamo María Eva. Por supuesto, eso tiene que ver con las ideas políticas con las que comulgaban mis padres, con su admiración por Eva Perón. Entonces, está bueno pensar que nosotros somos como somos, que hacemos lo que hacemos por algún motivo. Eso es lo que se refiere el autor con desnaturalizar nuestra vida cotidiana y distinguir lo que es natural de lo que no es natural y que siempre las cosas se podrían hacer de maneras distintas. También él nos hace pensar en los valores que predominan en un momento de la sociedad. Y esos valores nos marcan a qué podemos aspirar, qué podemos desear. Nos marcan de alguna manera eso que comúnmente decimos, lo que está bien y lo que está mal. Un ejemplo que podríamos tomar es la maternidad. En otras épocas, la maternidad era el valor supremo, la cuestión suprema a la que una mujer podía aspirar y dedicarse. Y aquella que no era madre, tal vez no estaba bien vista, ya sea que no, y menos bien vista estaba si no era madre porque no quería. Eso fue cambiando. Hoy ya no está tan mal visto por algunos sectores que una mujer diga, no quiero tener hijos, no es mi deseo. ¿Se entiende? ¿Qué podemos querer? ¿En qué grado podemos satisfacer aquello que decíamos? También es algo que construimos como sociedad y no algo que nos viene impuesto desde afuera. Y en este sentido, por eso en las últimas líneas del texto de Marqués, hablamos de la necesidad de tomar distancia. Para poder hacer todo este análisis, toda esta reflexión, para pensarnos a nosotros mismos, tanto como miembros de esa sociedad como observadores, hacemos este doble juego de estar adentro, pero también, de alguna manera, salir y observar lo que está pasando y analizarlo para darnos cuenta de que no es la única manera en que las cosas podrían estar sucediendo.
Para finalizar con Márquez, les dejo aquí la guía de lectura o la guía de preguntas que las pueden hacer tanto antes de leer el texto como después de leerlo y de escuchar el video. Al responder estas preguntas, de alguna manera ustedes condensarían, tendrían un resumen, una extracción de los principales conceptos e ideas que nos propone Márquez. Sería una manera de tener un resumen y que ustedes puedan tener en claro qué es lo que es importante tener en cuenta de este autor. Seguimos con Mills. Antes de meternos de lleno en el texto de Mills, al igual que hicimos con Márquez, le propongo hacer una actividad. Aquí se las presento, pueden leerlo, yo se las comento brevemente. La idea es que ustedes hagan una pequeña lista con las cosas que les gustaría alcanzar en su vida, que les gustaría concretar en sus deseos, tanto a nivel material como no material. De allí identificar qué cuestiones les están trabando concretar eso que desean. Sé que este contexto que vivimos es muy particular, pero más allá de esta coyuntura, de esta situación que estamos atravesando todos, ustedes puedan ver qué facilita y qué obstaculiza, qué traba que ustedes alcancen las cosas que desean en la vida. Una vez que hagan eso, pueden continuar viendo el video o leer el texto y empezar a relacionar lo que leen ahí con este ejercicio que les propongo. Ahora sí, vamos con Mills. Mills es un sociólogo estadounidense que vivió entre 1916 y 1962. Él fue muy crítico de la sociedad norteamericana, la sociedad en la que vivía. Intentó interpretar, ver cuáles eran los problemas de su época, siempre desde una perspectiva, no solo desde un observador, es decir, para él el sociólogo no es solo un observador, sino que es un interventor ahí en las cuestiones de la sociedad para generar un cambio. O sea, el sociólogo para él tiene una responsabilidad, no es solo alguien que relata, que describe lo que está pasando, sino que tiene que, de alguna manera, brindar herramientas para generar un cambio. En este sentido, la forma que él propone de hacer sociología, más allá de servirnos propiamente a quienes somos sociólogos, son herramientas que nos sirven a todos para poder interpretar qué es lo que nos está pasando como individuos, siempre en relación con la sociedad. Él lo que dice es que el individuo común tal vez no tiene las herramientas mentales, él las llama así, necesarias para interpretar por qué le pasa lo que le pasa, porque a veces siente una sensación de agobio, de presión, de que no sabe para dónde ir, de por qué está como está, y eso es porque no puede ver un poco más allá de su ámbito inmediato y entender que muchas de las cosas que le pasan tienen que ver con cuestiones que él no puede manejar, que son cuestiones de la sociedad en su conjunto y no propias, no están dentro de su competencia a poder cambiarlas o modificarlas. El análisis que hace Mills nos lleva a los conceptos de historia y biografía. El hombre vive su vida, su biografía, dentro de una sucesión histórica. La historia y la biografía deben entenderse relacionadas entre sí y ambas con la sociedad. El hombre contribuye a generar esa historia, contribuye a generar la estructura en la que está conformada la sociedad y en ese marco vive su biografía. Pero esa estructura social, ese devenir histórico, también lo condiciona. No podemos entender la una sin la otra, ni la una sucede sin la otra. Y la imaginación sociológica es aquella herramienta que nos permite hacer esta relación entre la historia y la biografía, entre yo y el mundo o el mundo y yo. Él también lo que menciona es que nuestra época es una época de sobreinformación, donde nosotros no podemos procesar todo aquello, todas aquellas informaciones o datos que recibimos, y la imaginación sociológica es una herramienta para hacerlo porque nos permite entender que lo que nos pasa en nuestra vida particular no está desconectado de lo que pasa en la historia o en la estructura social del lugar en particular en el que vivimos. Así, él propone que para
hacer este análisis nos tenemos que hacer 3 preguntas. Una pregunta que es cómo está armada, cómo está conformada esa sociedad en la que vivimos, cuál es su estructura, que vendrían a ser cuáles son las instituciones principales, cómo se relacionan estas entre sí, qué lugar ocupa nuestro país, nuestra sociedad en la que participamos dentro de la historia de la humanidad. Y la tercera pregunta es cómo son, qué características tienen los hombres y las mujeres, digamos, cuál sería el común denominador, las principales características comunes que tienen los hombres y mujeres de esa sociedad. Eso nos va a permitir entender un poco todo nuestro contexto. Entonces, como decíamos, la imaginación sociológica nos permite intentar entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo eso repercute en nuestra vida particular, siempre en el marco de una sociedad. Y llegamos así a otros 2 conceptos importantes en la propuesta de Mills, que son el de inquietud y problema o problema e inquietud. La inquietud es algo que sucede en nuestra biografía, en nuestra vida particular, y que es competencia nuestra resolverlo. Es algo que tiene que ver con las relaciones inmediatas que tenemos, con los ámbitos más cercanos en los que nos movemos, y nosotros podemos decir qué es lo que nos está pasando y depende de nosotros resolverlo. Es, como dice aquí en lo que ustedes están leyendo y yo les estoy comentando, un asunto privado. Toda sociedad tiene valores respetados, queridos, que aspira a concretar, y un asunto privado es cuando ese valor se ve amenazado, pero solo en la biografía, en la vida del individuo. En cambio, un problema es algo que trasciende el ambiente personal y ya tiene que ver con la estructura social, con la interrelación entre los distintos ámbitos que conforman esa sociedad y que ya afecta a un número importante de personas. Como dice aquí, es un asunto público de donde un valor está amenazado y está amenazado para una importante cantidad de gente que está participando de esa sociedad. Como ustedes vieron en el texto, hay varios ejemplos de lo que es inquietud y problema, como es el caso del desempleo. Retomando entonces la noción de problema, vemos que aquí lo importante es entender que es un asunto público, donde un valor, varios valores o el conjunto total de los valores apreciados por la sociedad se ven amenazados. Estas distintas amenazas, para llamarlo de alguna manera, a un valor, a parte de los valores o a la totalidad de ellos, va a generar en la sociedad ciertas sensaciones. Él habla de bienestar, de malestar, de crisis, de pánico, de apatía, de indiferencia. Creo que, bueno, ese desarrollo que él hace, ustedes pueden leerlo sin mayores inconvenientes y de todas maneras lo podemos ver en la última clase de la unidad y repasarlo. Para finalizar con el análisis del texto de Mills, debemos recordar lo que comentamos al inicio, y es que la imaginación sociológica es para él la forma, el modo de hacer sociología. Él lo que nos comenta es que lo que él va a desarrollar en su libro, ya que nosotros estamos leyendo solo el inicio de él, es que estas son las herramientas de las que debe nutrirse el sociólogo para hacer ciencias sociales. Pero entender cuál es la posición de cada uno de nosotros en el marco de la historia y en el marco de la sociedad, también la debe hacer el sociólogo. Este ejercicio debe hacerse antes de abordar nuestro objeto de estudio, nuestra investigación, y saber desde dónde partimos, quiénes somos, cómo somos, para realizar ese trabajo. Les dejo entonces, tal como hicimos con Márquez, una guía de preguntas, una guía de lectura. Pueden trabajarla antes de ver la explicación anterior. Tal vez si llegaron hasta acá sin leer el texto, pueden usarlo para leerlo por primera vez. O si vieron la explicación habiendo ya leído el texto, pueden volver a él con estas preguntas y así repasar e identificar los aspectos principales. Seguimos con Elías.
Nos toca ahora abordar el último texto de este video, que es el texto de Norbert Elias, Introducción a la Sociología Fundamental. Es un texto que es muy interesante leerlo en clave de Mills, es decir, relacionándolo con Mills. Los dos apuntan a lo mismo, creo que parten de concepciones muy similares, entonces al leer Elías les va a disparar y les va a salir relacionarlos, entiendo yo, con un montón de cosas de las que vimos en Mills. Tanto, como les decía, tanto Mills como Elías en sus textos, si bien se dirigen al sociólogo y hablan de una forma de hacer sociología, creo que de ambos podemos extraer un montón de herramientas que a nosotros como ciudadanos de a pie, como gente común, más allá de nuestra profesión, de nuestra actividad, nos permiten analizar nuestra vida en relación, como decíamos con Mills, a una historia y a un marco social, a estar dentro de una sociedad. Así, partiendo desde esta misma concepción en ambos autores, vemos que al inicio, en las primeras páginas del texto de Elías, tenemos una comparación entre dos formas de concebir a la sociedad. Una en la que yo, una persona individual, me opongo, veo que la sociedad está fuera de mí, como si yo no fuese parte, no interactuara con sus distintos ámbitos, tanto mi ámbito inmediato como la familia, la escuela, el trabajo y lo que podríamos considerar como algo muy abstracto, el Estado, son cosas, son objetos que no están conformadas por personas y que están frente a mí. Yo no soy parte de ellas. Lo que nos aparece en la figura 2, y es la propuesta que nos hace Elías, es entender a la sociedad como un conjunto de ámbitos, de instituciones que son interdependientes entre sí. Ninguna de estas instituciones, de estos ámbitos sociales, son totalmente autónomos unos de otros, y entre ellos hay disputas o peleas por el poder. Por eso él habla de equilibrios inestables, en el sentido de que pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces, vamos a partir desde Elías de entender a la sociedad como un conjunto de instituciones, de ámbitos, de los cuales nosotros obviamente participamos, generalmente muchos de ellos, y estos ámbitos son interdependientes entre sí, no son totalmente autónomos y entre ellos hay relaciones de poder, disputas por el poder. Así tenemos estas dos concepciones de sociedad. Pero volviendo a la figura 1, y aquí encuentro otro punto de contacto con Mills, entender que los distintos ámbitos de la sociedad están fuera de nosotros, son cosas, podemos sentir que ellas ejercen coerción o presión sobre nosotros porque están afuera y nos oprimen. Sin embargo, si volvemos a la figura 2, lo que entendemos es que en esa interdependencia, en esa interrelación, lo que vemos en definitiva es que atrás de eso hay hombres y mujeres participando de ellas. Es decir, esas figuras sociales no es la escuela sobre mí, no es el trabajo sobre mí, no es el Estado sobre mí, sino que son grupos de hombres y mujeres ejerciendo coerción y presión y disputándose el poder las unas sobre las otras. En este punto cabe parar un segundo y entender que el análisis que hace Elías se refiere a que nosotros solemos trasladar una forma de pensar, que es la forma de pensar propia de las ciencias naturales, donde la naturaleza se opone al hombre, y él habla de las ciencias naturales, del desarrollo tecnológico, como algo que se opone al hombre, que está fuera del hombre. Y esa forma, ese método de hacer ciencia, de analizar las cosas, nosotros lo trasladamos al análisis de lo social. Lo que nos está diciendo el autor es que a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha recurrido a distintas formas de justificar lo que sucedía. En la antigüedad podría ser recurriendo a una explicación divina, a decir que era a causa de los dioses, de los fenómenos naturales.
lo que él habla de una explicación mítico-mágica. Luego, con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, de estas ciencias naturales, de la físico-química, como él hace referencia, ese era el modo de justificar lo que sucedía en la humanidad. Pero hacer ciencias sociales no puede ser aplicar estas formas de pensar, sino que la sociología, las ciencias sociales tienen que buscar su propio modo de investigar, de estudiar, de definir sus propios conceptos, siempre partiendo de entender al individuo como parte de la sociedad y no como algo a lo que se enfrenta, a algo ajeno a él. Entonces, hecha esta aclaración de cómo debería hacer sociología buscando su propio método, sus propios conceptos, volvemos un poco a la figura 1 y a lo que el autor se refiere al hablar de esta sensación de malestar. Muchas veces, cuando la sociedad, los individuos que la componen sienten malestar, suelen echarle la culpa, digamos, de ese malestar, tal vez a la ciencia, a los avances de la ciencia y la tecnología. El autor hace una digresión en su texto, hablando por la época en la que él escribe, sobre el uso de la bomba atómica. Y nosotros no podemos echarle la culpa de lo sucedido a la bomba en sí, como no podemos echarle la culpa a ningún avance tecnológico de cómo se usa o cómo se aplica, ya que detrás de eso siempre hay hombres y mujeres trabajando, participando y financiando esas investigaciones, esos desarrollos tecnológicos y decidiendo qué uso hacemos de ellos. Entonces, hecha esta aclaración de cómo debería hacer sociología buscando su propio método, sus propios conceptos, volvemos un poco a la figura 1 y a lo que el autor se refiere al hablar de esta sensación de malestar. Muchas veces, cuando la sociedad, los individuos que la componen sienten malestar, suelen echarle la culpa, digamos, de ese malestar, tal vez a la ciencia, a los avances de la ciencia y la tecnología. El autor hace una digresión en su texto, hablando por la época en la que él escribe, sobre el uso de la bomba atómica. Y nosotros no podemos echarle la culpa de lo sucedido a la bomba en sí, como no podemos echarle la culpa a ningún avance tecnológico de cómo se usa o cómo se aplica, ya que detrás de eso siempre hay hombres y mujeres trabajando, participando y financiando esas investigaciones, esos desarrollos tecnológicos y decidiendo qué uso hacemos de ellos. Entonces, por ejemplo, en nuestra época podríamos pensar que la culpa de cierto desempleo tiene que ver con el uso de Internet, de las computadoras, o esto que se plantea en este contexto de pandemia, de que cuando esto pase nos vamos a dar cuenta que hay gente que entre comillas sobra, o que no es necesario tener un lugar de trabajo porque podemos trabajar desde casa. Bueno, no podemos decir que la culpa la tiene Internet o la computadora como algo que tuviese vida o poder de decisión sobre nosotros. La decisión la tienen los hombres y mujeres que tienen justamente el poder para decidir, para usarlo, para financiarlo, para usarlo, digamos, a su conveniencia. Entonces no son las cosas en sí lo que provocan nuestros problemas, sino el uso que los hombres y mujeres deciden hacer de ellas. En este sentido, Elías habla de un concepto que es el de fantasía social, y son estas construcciones que genera la sociedad para justificar sus problemas. A mí, en este sentido, se me ocurre pensar en cuando, por ejemplo, se plantea que, referido al tema del desempleo, que en Argentina hay gente sin trabajo porque el trabajo lo toman los inmigrantes. Bueno, pienso que esas son construcciones justamente fantasiosas que hacemos para justificar
las cosas que no podemos resolver o que no podemos manejar con las herramientas que tenemos y recurrimos a esas falsas explicaciones como para justificarnos y tal vez tener una explicación que nos deje más tranquilos. Para terminar con Elías, entonces, tenemos que analizar detenidamente esta concepción de la sociedad que nos propone en la figura 2. Esto es una herramienta que, como les decía, es algo que nos va a servir a todos nosotros como gente común y también que nos va a servir a quienes hacemos sociología. Al igual que en los otros textos que vimos, les dejo la guía de lectura. Lean todo, contesten las preguntas, anoten las cosas que no les quede claro y en la última clase de esta unidad trataremos de contestar todas esas cuestiones que tal vez en estos minutos no pudimos resolver. Bueno, nos vemos la próxima clase, el próximo video, nos escuchamos. Gracias por estar ahí.